Saludos, Flete. Saludos, maestro Eulogio. Estamos de vuelta aquí, o sea que te fue bien la semana pasada. Hoy, como hace Noel, te voy a meter para el medio. En este caso vamos a hablar de un video que hizo una joven haitiana que vive en Chile, quejándose amargamente porque un ingeniero, no es un intelectual como ella dice, sino un ingeniero, un tecnólogo, hizo una propuesta como la haría un ingeniero para abordar el problema haitiano en Chile, en la sociedad chilena, porque ya los haitianos son un problema en Chile también. Y estuve mirando un video de que los haitianos son un problema en México también. Y al parecer, los haitianos son un problema de todos los vecinos. De todos los vecinos. Y la joven, como hacen casi todos ellos, los que hablan por redes y cosas, siempre viven reivindicando ese pasado glorioso que tuvieron, esa revolución que fue el primer país negro, como que esa es una cosa para en este tiempo llenarnos de orgullo. El primer país negro que declaró su independencia, pero el asunto no es que es el primer país negro, sino que usted hizo con eso. Si usted ha logrado 200 años después hacer instituciones que sean estables. Que nosotros tenemos 14 años más viejos que declaramos nuestra independencia que Chile. Eso no dice nada, eso es lo que te debería dar vergüenza, porque tú, cuando Chile nace como nación política, ya ustedes son adolescentes, tienen 14 años. Quiere decir que ustedes deberían mostrar instituciones más estables y un desarrollo superior a Chile, y no ocurre así. Naturalmente, esto es se puede ver como una falacia porque no son las mismas condiciones territoriales y de recursos que tiene Chile con relación a las que tiene Haití. El asunto es que debemos reaccionar a ese video porque lo que propone el ingeniero en un artículo que escribió de opinión, o sea que no es un artículo ni científico ni académico ni nada de eso, es una opinión que ese profesor de ingeniería de la Universidad Nacional Chilena, creo que es, donde ella es estudiante también, y se ve que también es feminista por el lenguaje, porque eso de el lenguaje sí importa, las palabras sí importan, es típico del gremio de la feminista. Eso naturalmente vamos a vincularlo con lo que está pasando en República Dominicana ahora mismo, donde una mujer, precisamente una señora dominicana de verdad, desesperada de que tenía tiempo, los haitianos quemando basura al lado, ella con una niña parece que enferma, que se le mete todo ese humo y toda esa cosa, y por más que lo denunció y por más que le dijo a ellos que no hicieran eso, no le hicieron caso, como ellos hacen en toda la parte que van, que no le hacen caso a nadie, no han desarrollado una cultura de institucionalidad ni de respeto a nada, y donde quiero que ellos se van, reproducen ese mismo esquema. O sea, que no son gente que van a los países, a donde sus vecinos, a tener una buena vecindad y adaptarse a la cultura que los recibe, sino que ellos quieren seguir siendo haitianos, y no es que es malo ser haitiano, pero ese haitiano desordenado, ese haitiano que no respeta nada, ese haitiano que en 200 años no ha podido construir una sola institución que hoy se puede decir que funciona en Haití. Y no solamente eso, porque cuando ella está hablando, yo me estuve viendo el video, dura como unos 12 minutos, 13 minutos que dura, muy largo. Es interesante porque ella, por ejemplo, señala de que lo inapropiado del profesor que escribe el artículo, que ella los indica como, dice que es un académico, dice, pero como una persona que está enseñando a personas tiene que decir eso, pero hay una parte de que, y precisamente que ella no está entendiendo porque es lo que está planteando, dice, bueno, pues vamos a anexar a Haití. Incluso habla de una palabra, la palabra un activo. Un activo, porque claro. Dice ella que lo que más le preocupa es el término activo. Un activo. Pero que el término activo es pertinente cuando se habla de una empresa, de un bien. De un bien, incluso hay activos humanos, que ella no puede decir que no, que sí existe el concepto de activos humanos, y ella plantea diciendo que cómo es posible que le llamen activos, que esto por aquí, y que le están llamando a uno activos.
porque lo que a ella no le gusta es que dice, lo que él plantea es vamos a absorber, vamos a tomarlos y digo, vamos a educarlos. Sí, porque él dice que ellos educados adecuadamente podrían sernos útiles. O sea, hay mucho veneno en lo que dice el ingeniero, aunque los ingenieros no están hechos para ser complacientes con nadie, sino que tienen un lenguaje directo. Lenguaje técnico. Un lenguaje técnico directo. Entonces, lo que ella tiene que preocuparle es por qué un chileno se refiere a Haití de esa manera. Un país que está tan lejos de ellos. Es que ellos constituyen un problema para Chile, y evidentemente que sí, porque donde quiera tú encuentras en la televisión chilena a los haitianos reclamando derechos igual que ellos hacen en República Dominicana, como si ellos fueran locales en esa sociedad. Y ya hay barrios donde lo tienen arrabalizado, donde hay muchísimas delincuentes, hay muchísimas cosas. Y entonces el ingeniero lo que aparentemente dice, bueno, pero ya que ellos son un problema aquí, porque no se pueden gobernar allá y porque aparentemente, de hecho, no se van a poder gobernar nunca, pues entonces vamos a anexarlo. Es que precisamente es lo que, ¿cómo le explico? Si viven allá, forman parte de ellos allá, incluso se van, porque estamos hablando que eso es lo que sufrimos nosotros acá. Claro. Ellos pero no que van ni uno, ni dos, ni tres. Y no solamente eso, es que ellos se creen, y el haitiano se cree, y los que son pro haitianos también tienen el concepto de unos derechos humanos, que creen que nada más recibir a una persona aquí, señores, cuando un inmigrante va a un país, ese inmigrante de alguna manera altera la base económica de ese país. Porque si se enferma, ¿con qué se le va a prestar servicio? Si esa persona va a laborar, le van a pagar un salario, ¿con qué le van a pagar el salario? Si solicitan educación, como en el caso de nosotros, que tienen copadas todas las escuelas, ese dinero, ¿de dónde sale? ¿Quién tiene que pagar el movimiento, la factura que todo eso genera? ¿Quién tiene que hacerse responsable de lo que implica una inmigración masiva de esa naturaleza? Es el Estado. Y peor que eso, que ellos quieren seguir siendo haitianos en Chile. O sea, no es que ellos van a Chile, a Brasil, a México, a República Dominicana a integrarse a esa sociedad, sino que ellos quieren reproducir los mismos males que lo han hecho en Haití por 200 años, que lo han llevado a esa derrota, ese desorden que tienen, esa falta de educación, porque es real. O sea, la falta de educación, y no estamos hablando de todos los haitianos, estamos hablando de ese haitiano que sale al medio, que sale en la televisión reclamando cosas que no le pertenecen en todas las partes donde va. También ella se ofende porque el profesor dice que ellos son 27.700 kilómetros cuadrados con una población de 11 millones de habitantes. Ella dice que ese es un activo. Claro, el ingeniero lo ve como un activo porque ingeniero, y habla como un ingeniero. No, 27.750 kilómetros cuadrados están ubicados en el Caribe, que lo conecta con cerca del Canal de Panamá, con Estados Unidos, con una serie de cosas que para Chile sería estratégico. Sería estratégico. Ella también se ofende cuando le dicen que educados adecuadamente podrían sernos útiles. O sea, no es que... Ahora, él le refiere también de que serían un cacho. O sea, como ingeniero, él dice, estamos conscientes de que Haití es un cacho, como decimos en el buen chileno. Un cacho significa un problema. Sí, un problema. Sí. Y ella se ofende porque dice que nosotros somos un problema. Pero, mija, tú eres una muchacha joven. No es que queremos decir que es lindo lo que él ha dicho. Él no lo ha dicho, no es lindo lo que han dicho sobre tu país. Pero tiene que reconocer que ustedes son un problema. Son un problema que ustedes mismos no van a poder resolver. Tienen 200 años tratando de ser una nación, como tú dices, con cultura, con dignidad y con todas esas cosas que está bien decirlo para la poesía. Pero la realidad del mundo de hoy es que ustedes no han podido hacer instituciones y que no tienen una dirigencia, no tienen un liderazgo que aparentemente pueda lograrlo. Actualmente Haití, la poca seguridad que puede aparecer en algunos espacios porque hay organismos extranjeros
allá. Sí, que Habla de eso, entonces habla de esa dignidad. Ella habla de dignidad, pero en Chile. en Chile. No, Vete a hablar no, de dignidad en Haití. en Haití, allá que tiene que hablar, porque ahí es que está el caso de ellos, porque ellos reclaman una serie de derechos y de prerrogativas que en su país no lo que su país no se la da. Ellos van a México, bueno, en México salió una protesta reclamando empleo, reclamando de que las condiciones aquí que no nos dan, pero en México. Aquí ya eso es el pan nuestro de cada día, donde frente al palacio, en todas partes, realizan marchas, realizan protestas en contra de lo que le están pasando aquí, que le están negando a la República Dominicana, pero donde están siendo vituperados, donde se les niega documentos, donde se les niega empleo, donde son maltratados, donde son perseguidos, es en Haití. Es en Haití. ¿Dónde tienen que reclamar? Que vayan a Haití a reclamar. Entonces, ellos van a reclamar un derecho que donde se le está negando es en su país, porque cada nación, qué bueno que para un futuro tratemos ese tema de nación política, nación histórica, y el tema de la soberanía y el tema de los derechos humanos, porque estamos muy equivocados en ese tema con relación a ellos, es que cada nación tiene que ser responsable a su país. Los chilenos, el Estado chileno tiene que ser responsable a los chilenos, porque quienes solventan, quienes mantienen la estabilidad financiera y económica de ese país son los chilenos. Entonces yo no puedo ir allá a Chile en nombre de un supuesto derecho humano y en nombre de una historia que, como tú bien dices, es una vergüenza, porque en 200 años y pico que tienen de república no han orquestado una institución saludable. Entonces, su desastre de nación tienen que asumirlo los otros, pero entonces si van de manera pacífica, si se sumen, porque mira el tema, es que nadie le ha negado a ellos ayuda, porque es lo bueno de eso, ninguna nación le ha negado ayuda. ¿Qué es lo que las naciones, donde quiera que va, le está pidiendo? Que respeten la ley. Que respeten la ley. Es lo único que le están pidiendo y eso no quieren hacer. No, al contrario, ellos quieren llevar su desorden y que las cosas se le den por la fuerza. Ella también se molesta bastante porque el ingeniero la compara Haití, hace una metáfora, ¿verdad?, de una bacteria. Sí, la bacteria. la mitocondria. Sí. Una bacteria que en su momento era dañina, perjudicial, pero que los organismos vivos. El virus. Era una bacteria. Entonces fue asumida por los organismos vivos y entonces se ha convertido con el tiempo, cuando se armonizaron, en la fuente de energía principal de todos los organismos vivos. Entonces ella se molesta porque él hace la comparación, porque él dice, bueno, Haití podría ser una cuestión dañina, mala, pero que ya inserto, si Chile engulle, también le molestó eso, si Chile engulle a Haití, o sea, se lo traga, y esa bacteria, que es Haití, según ella dice, logra adaptarse, podría ser el motor de desarrollo de Chile. O sea, porque son 11 millones de habitantes con 27,000 kilómetros cuadrados, además la ubicación geográfica. Él dice que podría ser como el departamento número 17 de Chile. A ella le molesta supremamente eso. Pero también en ese sentido, porque hay que ver la cosa en su justa dimensión de manera técnica. Si unos ciudadanos de otro país van al mío y yo tengo que mantenerlo, la pregunta es ¿qué yo estoy recibiendo a cambio? Porque ese es el otro problema. Ellos aspiran a que todo el mundo lo reciba, pero ellos no dan nada a cambio a ese país. O sea, en el caso de nosotros, nosotros tenemos que dar educación. Pregunto, ¿qué nos están dando a cambio? Ellos absorben el sistema sanitario de nosotros. Está casi colapsando. Está colapsando. ¿Por qué? Porque de 10 mujeres que van a parir, 9 son haitianas. La pregunta es, ¿con qué se le dé ese servicio? Entonces la pregunta es que ustedes no se están dando. Las guaguas del transporte escolar ya la copan los haitianos. La copan los haitianos. Los empleos los copan los haitianos. La pregunta es,
Porque el tema no es que lo copan, ¿qué tú le estás dando al Estado Dominicano que te está dando eso? Entonces, si usted no quiere, amiga, que se diga que ustedes son un activo, que se le vea como un activo, que se le vea como una cosa que realmente es feo, ustedes tienen que dejarse de historia y ponerse para su país. Y ponerse para su país significa dejar de ver hacia afuera, como usted misma hace, de que las invasiones extranjeras, que el capitalismo, que la explotación, esa es la realidad que hay. Y los países que se han desarrollado con esa realidad. Deben dejar de estarse quejando por el mundo y fajarse a desarrollar su país, cosa que yo lo veo muy difícil. Y por eso me simpatiza con franqueza la solución que plantea este ingeniero, que no es ningún intelectual ni ninguna de esas cosas, sino que es un ingeniero. Y como ingeniero, los ingenieros no están para darle vuelta a las cosas, sino para plantear soluciones. Si no son los chilenos, y yo me alegro que sean los chilenos que hayan planteado eso, porque si lo planteamos los dominicanos, somos racistas. Exacto, somos racistas, somos de todas esas cosas. Pero un chileno que vive por allá lejísimo, quiere decir que te han ido a molestar por allá también. Y si, y si él lo dice, bueno. Porque el tema es, y es bueno que el mundo entero se tope con lo que nosotros vivimos a diario. Porque lo de ellos es una cuestión coyuntural, pero lo de nosotros es a diario que lo vivimos. Y lo de ellos, nosotros tenemos una frontera abierta de casi 290 kilómetros abierta. Chile está lejísimo por allá y ellos son un problema allá en Chile. Que de hecho, tú sabes que desde aquí es que se fueron muchos vuelos hacia Chile. Chile se puso como en 2011. Sí, con la Bachelet. La Bachelet, y dejaron entrar y cuando vinieron a ver ya tenían un matito problema ya. Ella se molesta también porque en la columna del profesor no hay ninguna referencia a la soberanía y a la autodeterminación de Haití. Bueno, mija, vamos a estar claros, él es un ingeniero. Eso de autodeterminación él lo va a ver en lo real. ¿Qué autodeterminación tiene Haití? Que no puede ni siquiera controlar su territorio, que está en manos de la pandilla. Que ha expulsado casi 1,5 millones de su población y de que lo que están viviendo allá, por lo menos lo que uno ve a través de los videos, están mal viviendo la pobre gente, porque las pandillas, ellos desalojan, las pandillas dicen, este territorio es mío, entonces para ellos estar seguros que cuando disparen y que no le están disparando a la población civil, desalojan toda la población civil de un barrio, entonces ya todo el que ellos vean cruzando por ahí es un enemigo y le disparan. O sea, así está Haití. Entonces, ¿de qué soberanía tú me estás hablando? ¿De qué autodeterminación tú me estás hablando cuando no existe un Estado que pueda controlar el territorio? Y por definición, una nación política se define precisamente por el control efectivo de un espacio territorial y de unas instituciones. ¿Qué instituciones se puede hablar de que en Haití existen, que funcionan hoy? Dime tú. Eso, porque hay instituciones que funcionan, pero no funcionan para el pueblo de abajo, porque ellos tienen una estructura. Bueno, salió un día un video de un jovencito hablando de lo que es Haití, porque Haití no es simplemente la parte donde están las pandillas, hay una parte que es costosa, hasta donde tengo entendido que una parte, me pondrá a desmentir, pero una parte que es sumamente costosa, que no vive todo el mundo, que vive la élite. Eso por un lado. Pero por el otro lado, con relación a lo que plantea de que no se conoce, que la lucha, mire, eso de la lucha, eso de que es la primera nación negra del mundo, que tuvo la revolución de la revolución y la independencia, eso se le enseña a los ciudadanos para que los ciudadanos conozcan su historia. Pero yo no estoy compelido a hacerle un lobby a Haití por su independencia. Yo estoy compelido a hacer un lobby a celebrar la independencia mía, la independencia de mi país, que es donde yo vivo, que me dice que lo que yo estoy disfrutando hoy, que el hecho de que estemos acá sentados, de que yo puedo estudiar, de que puedo, como dice Nicolás Guillén en un poema, andar por mi país dueño de cuanto hay en él,
Bueno, es producto de una lucha que celebraron mis ancestros, que celebraron mis antepasados, que celebraron mis hermanos de patria, y en esa función yo elogio la historia, pero yo no me voy a volver loco, armarle un lobby por una historia de que fueron la primera nación negra del mundo, y en función de eso, que ese sea el capital suficiente para que yo les dé todo porque es la primera nación. Eso es para ellos, pero no para mí. Eso se parece mucho, Flete, al discurso feminista, que lamentablemente ha desarrollado una ideología de que a la mujer hay que darle un espacio simplemente por el hecho de ser mujer. Sí. Porque puedo y me lo merezco, como dicen los que beben. Porque puedo y me lo merezco. Hermano, no es así. Las mujeres ocupan todos los espacios en toda parte del mundo y lo ocupan por su eficiencia, no por el hecho de ser mujer. Entonces las mujeres deben llegar a todos los espacios. Si hay que ayudarle, pues se le ayuda, pero no es porque sean mujeres se lo merecen. Ella tiene esa idea de que Haití, por su revolución, porque es el primer país negro del mundo, que dignidad, que un pueblo con cultura, con un pueblo con identidad propia, que esas cosas. Mire, hermana, todo eso es historia. Los estados nacionales, las naciones políticas se forman cuando hay personas, cuando hay grupos que tienen la fuerza suficiente para mantener ese territorio, para conquistar un territorio y para mantenerlo. Así que déjese de historia. Usted se está portando como un adolescente, Haití se está portando como un adolescente, pero quiere que lo traten como adulto. O sea, que por tu historia a ti se te dé todo lo que tú no has sido capaz de mantener y de desarrollar. Tus antepasados sí, pero ustedes, ¿qué han hecho con ese legado? Entonces mencionaba el caso que tú conoces bien de los dones en la Biblia, donde un señor vino y le repartió dones a muchísima gente y volvió después de unos años y algunos lo multiplicaron. Los talentos. Los talentos. Algunos lo multiplicaron por 5, por 3, por 4, pero hubo uno que es amigo mío que no hizo nada con eso, lo guardó, lo enterró, pero cuando el hombre vino, el Señor vino, él le buscó, mira, aquí está lo que tú me entregaste. Los haitianos ni siquiera eso han hecho, ni siquiera han mantenido lo que sus antepasados 200 años atrás, en esa historia gloriosa, esa revolución negra, como ellos dicen, ni siquiera eso han preservado, ni lo han multiplicado, ni lo han preservado. Hay un video, un tutorial de la gente de Academia Play, muy bueno, donde ellos te hacen un análisis de Cuba y este país, Singapur, de cómo de manera, es una comparación, vamos, digamos, inversamente proporcional. O sea, comienza con lo que era Singapur a principios del siglo XX y lo que era Cuba. Y te va presentando cuáles medidas, para no tocar el tema de Cuba, seguir tocando, sino cuáles medidas tomó Singapur, siendo una isla con prácticamente la misma dimensión y con las menos condiciones que la que tiene Cuba y lo que es Singapur en el día de hoy. O sea, traigo esto a colación porque Haití, si bien fue el país, la primera nación negra del mundo, como dice la joven, que entiendo que es un derecho, que es algo de que arrogarse, porque la historia está para eso, para que el ciudadano conozca la memoria de su país. Pero la pregunta es, ¿qué ha sucedido? Que todas las naciones que han logrado su independencia después de ti, de alguna manera tienen instituciones saludables, de alguna manera tienen toda una estructura gubernamental de servicios estatales para sus ciudadanos, naciones que comenzaron últimos que tú y que tuvieron dictaduras, porque citamos y hablar de invasiones. Yo creo que todos hemos tenido invasiones, todos hemos tenido. Y en el caso de nosotros es mucho más difícil, los dominicanos, porque tuvimos la invasión de Penn y Venables en el 1800, de Francis III, 1584, 85, por ahí. Tuvimos la invasión de Penn y Venables en el 1655. Tuvimos, y que peleamos con ambos.
Tuvimos la invasión, fuimos colonia francesa y peleamos contra los franceses en la batalla de Palo Hincado. Tuvimos la invasión de Haití, el degüello de Moca, de Dessalines, y tuvimos 22 años siendo colonia de ellos. Hay gente que dice en colonia esclavos de ellos. Yo creo que fuimos esclavos de ellos. Claro, tuvimos que pagarle su deuda. Tuvimos que pagarle su deuda, pero encima de eso fuimos colonia de España. Fuimos invadidos por los norteamericanos en el 1916. Y en el 65. Y en el 65, pero duramos 30 años de dictadura. Nosotros no vivimos quejándonos. Y no nos quejamos. Nosotros estamos echando para adelante y nuestro desarrollo nos lo debemos a nosotros mismos y a nuestros colaboradores y no andamos pidiéndole cuenta a nadie, ni a Estados Unidos porque nos invadió, ni a los mismos haitianos porque nos invadieron, ni nada de eso. Nosotros estamos tirando para adelante. Ella dice finalmente, Flete, para cerrar, Haití no necesita ser anexada. Haití no necesita ser engullida. Bueno, mija, pregúntate por qué otras naciones hablan de anexar Haití. Porque no lo dicen de República Dominicana. Nadie ha dicho vamos a anexar a Cuba. No. Nadie dice vamos a anexar a El Salvador, por ejemplo. El Salvador sería un caso para mencionar porque había una delincuencia terrible que si no llega Bukele, ese desorden era para que alguien con fuerza viniera desde fuera y lo... Entonces, no sé qué tú piensas. ¿Haití no necesita ser anexada? ¿Realmente Haití podría lograr con su dirigencia? ¿Los haitianos pueden lograr estabilidad en su territorio? ¿Realmente pueden? Yo creo que esa protesta de ella tiene que hacerla, esa pregunta, tiene que ir allá porque es muy fácil luchar desde el exterior. Yo pienso que, y es lo que pasa con muchos de ellos, que ellos tienen una protesta y la mantienen desde el terreno, por ejemplo, como en el caso de ella, que ella está criticando al profesor, pero el grande tema del caso es que el profesor está en su casa. Y quien está viviendo la realidad es él. Y muchos de ellos... No, pero ella dice algo más terrible, de que un profesor de mi universidad que está refiriéndose así, de mi país. Vamos a ver, ¿tú eres chilena o eres haitiana? O sea, porque ella reivindica mi universidad. Pero entonces... La universidad está en Chile. Está en Chile, pero ella se siente de mi país. Finalmente, Flete, ella dice, para que comentemos un poco de la señora de Guerra, ella sostiene que Haití no debe ser considerada o considerado un objeto disponible para proyectos ajenos como Chile. O sea, 27,000 kilómetros cuadrados, ubicado en el Caribe, una frontera del Caribe imperial, como como decía Juan Bosch, Caribe, frontera imperial, y que debe ser reconocida como una nación política. En este caso, yo entiendo una nación cultural, que es lo que ella habla, porque nación política no son. Las naciones políticas, controlan su territorio y echan para adelante. Como una nación étnica, ella reivindica esa, merece reconocimiento como pueblo, a su soberanía, a su autodeterminación y merece respeto. Hermana, esto no es poesía. Este es la grande liga, ¿cómo que le dicen en inglés? La gran carpa, la Major League. Esta es la liga mayor. La realidad del mundo es que la soberanía y el respeto y la dignidad y todas esas cosas se ganan con una fuerza real y efectivamente material, con instituciones fuertes. Y ustedes no tienen nada de eso. Ustedes o se ponen a resolver sus problemas o tendrán que vivir con el lastre de que cualquier ingeniero y cualquier dominicano en cualquier país donde ustedes están diga esa cosa de ustedes. Pero ella dice que ella exige respeto, pero la pregunta es ¿por qué no respetan ellos las instituciones ajenas? ¿Por qué no respetan ellos la soberanía? ¿Por qué tienen ellos que alegar un derecho, reclamar un derecho en una nación ajena, en un territorio ajeno? ¿Por qué tienen ellos que reclamar un derecho que le concierne a ciudadanos que están en sus respectivos países y ellos son los que están en países ajenos? ¿Por qué no respetan ellos las normas? Porque el problema que ellos han tenido con donde quiera que van es precisamente
de que ellos no respetan nada, constituyen un caos. Y por eso, mis hijos, a ustedes los seguirán tratando como muchachos donde quiera que van, hasta que ustedes se pongan los pantalones y le exijan a sus autoridades en Haití que arreglen ese problema. Y ustedes mismos pónganse para su país y dejen de estar jodiendo en casa ajena. Que el que está en casa ajena siempre va a molestar. Nos vemos en la próxima.